buenas tardes. Bienvenidos al Centro Benedetti y especialmente en este día en el que inauguramos una sección que hemos llamado Encontrarse en la Palabra, sección que vamos a inaugurar a su vez con dos escritoras que consideramos especialmente significativas y a las que tenemos también, porque no vamos a decirlo, un especial cariño. Luisa Valenzuela y Paloma Vidal, que no es la primera vez que vienen a Alicante, pero sí la primera vez que vienen juntas. Voy a presentaros rápidamente a ambas autoras y después estableceremos un diálogo muy informal en el que yo haré algunas preguntas, probablemente ellas también, entre ellas se harán preguntas y desde luego vosotros podéis también pues intervenir en el momento en el que consideréis y para tal efecto pues está Mónica por ahí con el micrófono especial para que vuestras preguntas se puedan escuchar también por el video streaming, ¿de acuerdo? Bien, pues os presento muy rápidamente a ambas autoras. Luisa Valenzuela, que nació y que vive actualmente en Buenos Aires, pero que ha residido varios años en París, en Nueva York, ha hecho largas estancias en Barcelona, en México. Durante su dilatada carrera, pues se ha dedicado ininterrumpidamente a la literatura, así que ha publicado más de 30 libros. Yo os voy a citar solamente algunos títulos: novelas como Hay que sonreír, El gato eficaz, Novela negra con argentinos, La travesía o El mañana. Y también colecciones de cuentos y de microrrelatos como Los heréticos, Cambio de armas o brevísimas microrrelatos completos Hasta ayer. Algunas de esas obras, como os decía, las tenéis gracias a la gentileza de la librería 80 Mundos hoy aquí. Ha recibido, entre otras, la beca Fondo Nacional de las Artes Fulbright y la Guggenheim. Y como docente ha dictado cursos y talleres, sobre todo en universidades de Estados Unidos y de México. Su actividad académica se completa además con membresías destacadas en instituciones como el New York Institute for Humanities, la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, que además tiene un repositorio de vídeos maravilloso, y la American Academy of Arts and Sciences. A lo largo de la carrera de Luisa Valenzuela ha recibido distinciones muy diversas. Destaca el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores o la Medalla Machado de Assis de la Academia Brasileña de las Letras. Como vamos a tener la oportunidad de comprobar hoy, hay una serie de temas fundamentales en su obra, como su particular abordaje del poder, del cuerpo, del humor, del lenguaje, que han sido objeto de estudio ya de numerosos trabajos de investigación en todo el mundo. Yo os recomiendo su página web oficial y también la página de la Biblioteca Miguel de Cervantes, que además precisamente Luisa está completando en estos días con nuevas entrevistas. En cuanto a Paloma Vidal, escritora, crítica, profesora de teoría literaria en la Universidad Federal de Sao Paulo, pues comenzó a escribir hace relativamente poco, podríamos decir, comparado con Luisa, pero desde luego para nosotras sí es un tiempo. En 2003, un libro de cuentos en portugués a dos manos se titulaba, y desde entonces se ha dedicado a diferentes géneros literarios, pero ella tiene especialmente cariño a la novela. Ha publicado Algún lugar, Prehistoria y La banda oriental, que ha salido en estos días en España y que será la obra que presente mañana también. Bueno, tengo que deciros que Paloma empezó escribiendo en portugués y después ha ido traduciendo también sus obras, precisamente porque ella, que nació en Buenos Aires, se trasladó muy pronto a Brasil y quizá también por eso, pues, y quizá tendremos también tiempo de hablar de ese tema, pues ha viajado también en un sentido cultural, ¿no? En esa transculturación entre los dos países que resulta también muy fructífera para su obra. Bien, pues si queréis, Luisa, Paloma, podemos empezar
Y yo empezaría pues por el principio, ¿no? Por cómo se da cuenta una de que se quiere dedicar a esto de la escritura. Y cómo asume esa vocación, cómo asumís esa vocación. No sé si podríais explicarnos un poquito sobre esta vocación literaria y sobre vuestras primeras publicaciones, incluso vuestra primera novela. Evidentemente, no sé si han dado cuenta que hay un motivo por el cual yo he publicado antes que Paloma Vidal, ¿no? Sí. Yo no sé qué es eso de la vocación o si es un karma, ¿no? Es una pregunta que me he estado planteando últimamente, pero de alguna manera siempre me la he planteado, quizá no con esas palabras. De hecho, en alguna vez le daba unas conferencias que se llamaba la escritura una maldición de tiempo completo. Y es una maldición de tiempo completo maravillosa, por cierto, por momentos, pero la maldición consiste en esos momentos en que uno no escribe. No sé si a Paloma le pasa lo mismo, uno no está escribiendo y es la ansiedad de algo que falta, algo que no está sucediendo. Hay una forma de comprensión que nos perdemos. Yo me he dado cuenta a lo largo de mi larguísima carrera que mi manera de entender el mundo es escribiendo, y escribiendo ficción, no tratando de explicarme nada, todo lo contrario, planteando preguntas, cuestionando, hurgando, indagando en las zonas que no conocemos. Y eso es lo que a mí más me interesa. Ese fue mi descubrimiento inicial, lo he contado 1000 veces. Yo no quería ser escritora, no soy esas que desde chiquitas querían ser escritoras, porque mi madre era una escritora muy reconocida en esa época en Buenos Aires. Luisa Mercedes Levinson, estaba rodeada de Borges, Sábato, los grandes escritores argentinos, y estaban siempre en casa, en mi casa paterna, y me parecían extraordinarios, inteligentísimos y tan pasivos, tan una cosa muy quieta. Yo soy un ser inquieto. Hasta que un buen día escribí un primer cuento, que no era realmente el primero, pero el primero que yo asumo como tal, a los 18 años más o menos, y me doy cuenta de la aventura de escribir. Entonces, en ese momento, la situación se transforma. Pero como siempre quería hacer de todo. Cuando terminé el bachillerato, me quedé con ganas de seguir estudiando todo, de cubrir todas las materias posibles. La curiosidad mía es insaciable y omnívora. Y entonces apareció el periodismo, que me fue llevando no a practicar todo, sino a indagar en todo, hacer las entrevistas por todos los niveles. Y así fue como aterricé en la familia de Paloma Vidal, porque el que fue mi jefe fue su abuelo, que era un hombre extraordinario, que era el director del suplemento donde yo trabajaba de planta, y me enseñó el rigor de la escritura. Y como teníamos que escribir textos muy breves, porque era un suplemento gráfico con mucha foto, la concisión y la precisión del lenguaje. Así que le debo a Ambrosio Vecino, abuelo de Paloma Vidal, mi vocación, es decir, el despertar de algo que se vuelve más allá de una vocación, una necesidad. Bueno, sigo yo entonces. Es una emoción estar acá con ustedes, con Luisa, con Beatriz, les agradezco un montón. Y debo decir que yo creo que el hecho de que Luisa estuviera de algún modo en mi vida tuvo que ver con esa vocación, porque es como saber que se puede, ¿no? Que hay una mujer que lo hace y que... Si esta puede, cualquiera puede. Eso. Y entonces yo decía, bueno, sí, se puede. Y yo era una escritora de diarios, siempre fui una escritora, agendas. En el caso en Brasil se hacían agendas en los 80, en los 90. Pero eso de poder pasar a la escritura que se muestra, ¿no? Que no es solo en la esfera íntima, en algún momento me pareció que se podía hacer. Y yo traduje a Luisa, hoy me trataba de acordar, traduje una novela de ella que se llama Novela Negra con Argentinos, y empecé traduciendo a algunas mujeres y sigo traduciendo a mujeres. Ese es un trabajo que tiene que ver justamente con lo que Beatriz decía de estar entre
dos lenguas, ¿no? Son dos países muy próximos, Brasil y Argentina, pero no comparten la lengua, entonces eso es algo que forma parte de mi trabajo. Y hoy trataba de acordarme y que en realidad se me había un poco borrado que yo había traducido ese cuento, un cuento de hace mucho, un cuento de un libro de Luisa que se llama Simetrías, y un cuento que a mí me gustaba mucho, que me gusta mucho, que se llama Café Quieto. Y bueno, y entonces también tuvo que ver, esa entrada en la escritura tuvo que ver con el trabajo de traducción. Por eso es bastante significativo para mí que estar acá y poder presentar una novela escrita en español, que es mi primera novela escrita en español. Yo escribo en portugués, o escribía en portugués, al menos. Estoy como en un cambio de piel. Vamos a ver qué pasa. Así que eso un poco vino de una escritura íntima que después como que se fue transformando en otra cosa. Y después yo seguí una carrera, hice letras, y en ese sentido tengo una carrera académica también, ¿no? de crítica y de docente, que es algo que también me gusta mucho y que cada vez me gusta más, la verdad, este espacio como de compartir y hablar sobre literatura. Y en la pandemia en especial, y en este momento en especial de Brasil, fue como algo realmente, un espacio como de sobrevivencia. Estaba hablando ahora, Luisa, del sufrimiento de la no escritura, ¿no? Del momento en el que te pones a escribir. No sé si tenéis algún tipo de rito a la hora de empezar a escribir, o si hay alguna rutina. Luisa en algún momento ha dicho que a veces hasta enferma cuando está escribiendo, dependiendo del tema que esté abordando. Bueno, no sé si podéis hablarnos un poquito de eso. Yo rutina no tengo, porque allí hay quienes prendan una vela y arman toda una escenografía. No sé si es cierto, ¿no? Porque yo también creo que hay mucha mitología que se arman los propios escritores y escritoras alrededor de sus labores para darle un aura de misterio. El misterio está ahí de todos modos. Uno no necesita ninguna escenografía para que el misterio se provoque cuando tiene lugar. Lo que sí trato de hacer en los últimos tiempos, últimos años, digamos, porque yo antes escribía de noche, porque el día estaba lleno de complicaciones y de cosas, y la noche era el momento del silencio, de retracción, y yo tenía ese espacio para mí. Ahora no lo necesito. Por otro lado, la noche me da un poco de miedo, ¿ya? Cuando avanza en la escritura ya cada vez uno se asusta un poquito más, cosa muy recomendable, por cierto, y me encantan las ideas que nacen, que surgen en el momento del despertar, que no vienen necesariamente del sueño propiamente dicho, de la imagen onírica, pero sí vienen de alguna labor cerebral que ha estado ocurriendo en bambalinas en nuestro, más allá de nuestro inconsciente, quizá en ese espacio que cubrimos de los otros, de todos, que podemos compartir en nuestro diario accionar. Así que en ese momento del despertar es muy especial lo que va surgiendo, y de golpe surgen muy buenas ideas, otras no, y después ya calibraremos. Pero trato de respetar esa instancia en lo posible y guardarme las mañanas para mí y escribir o no escribir. Ahora ya me siento menos angustiada de no escribir, porque ya tengo bibliotecas enteras, ya me apabulla un poco, me parece que voy a asustar a los lectores en lugar de atraerlos. Pero es necesario, ¿no? Uno necesita ese espacio. Y lo que creo que estábamos hablando el otro día, ayer, sin ir más lejos, pero todo parece tan lejos porque pasan tantas cosas en un solo día cuando se está viajando. Eso es lo maravilloso del viaje también. Yo tuve una meningitis tremenda en el 2010 y me costó mucho salir de toda esa cuestión, era viral, de toda la carga que eso queda, era muy difícil, entonces no podía inventar ninguna historia. Y el momento de comenzar a escribir es el redescubrimiento de eso que es la manera de estar en el mundo. Mi manera de estar en el mundo es escribiendo ficción.
inventar historias, de sorprenderme, que me hacen entender metáforas que después las veo, no las provoco, no pretendo explicar esto. Pero después digo, bueno, he escrito esta novela porque a mí, yo creo con eso de escribir, en eso de escribir con el cuerpo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es eso de escribir con el cuerpo? Bueno, hay una emoción, hay un deseo, hay una energía que fluye, lo trato de explicar, no sale muy bien. Entonces, de golpe, escribo novela negra con argentinos. En el medio de la novela me doy cuenta que estoy trabajando ese tema. En el medio de la novela me encuentro con que quise escribir una novela de crímenes, un asesinato, quería escribir una novela policial, por fin lo logré este año, pero en ese año, hace mucho, que es la que tradujo Paloma, yo quiero escribir una novela policial, pero con esta aceleración que aprendí quizá con el periodismo, culpa de tu abuelo. Las 5 primeras páginas ya sabemos quién era el asesino, sabíamos la víctima, sabíamos todo, pero no conocíamos el motivo del crimen. Entonces me pasó todo el resto de la novela buscando el motivo del crimen, pero yo no lo sé. El protagonista no lo sabe. Entonces era tremendo, porque conscientemente yo puedo encontrar 18.000 motivos para cometer un crimen fortuito, a pesar de uno, ¿no? O un impulso, un ataque de locura, un acto gratuito. Hay un montón de explicaciones coherentes y lógicas, pero que no me sirven, porque no es esa la explicación que está en el meollo de aquello que yo fui pescando al escribir esta cosa. Y eso es el tema que me atraía en esta gira. ¿De dónde vienen las historias? Esas historias que uno de golpe está escribiendo como si fueran dictadas, que se cortan, después hay que volver a encontrar el cauce, hay que volver a encontrar el hilo. ¿Dónde nacen? ¿Nacen en el inconsciente? No, porque son mucho más ricas que lo que uno puede tener en el consciente. En el exocerebro del que habla Roger Bartra, de toda esa cultura, toda esa que forma parte de nuestra accionar cerebral. Me buscaba un montón de teorías, ¿no? No sirven para nada las teorías, pero es maravilloso poder explorarlas. El tiempo desdoblado de Garnier, cuando el tiempo está, todo está y nosotros transcurrimos por el tiempo y de golpe tenemos un avisoramiento de la película completa. Y entonces ahí es donde yo creo que pescamos la historia. Después uno razona y dice, perdón que me metí en esto, uno razona y dice, bueno, pero no está el mundo lleno de historias, para tantos millones de escritores a lo largo de los siglos han escrito tantas historias, aunque muchos de los temas se tocan. Eso no puede ser. Entonces digo, bueno, son algoritmos. Pero entonces el algoritmo llega a la conclusión, a la última de mis conclusiones, que el algoritmo lo tenemos en la cabeza. Entonces hay que dejarlo que funcionen. Esos algoritmos que van a armar, interrumpo, pequeño paréntesis. Habiendo dicho hace unos años en Salamanca, reclamado guerra a los algoritmos, porque los algoritmos de las computadoras nos pescan todas las cosas, nos llevan a cambiar de opinión, etc. Pero el algoritmo propio, los algoritmos propios, a lo que podríamos llamar algoritmos, quizás estructuran de elementos que le vamos tirando, que vamos absorbiendo, que vamos deduciendo, de atando cabos de cosas que no estaban atadas antes, arman toda una historia muy perfecta, asombrosamente perfecta, pero hay que encontrarla. Así que te dejo a vos contame lo tuyo. Sí, en realidad pensaba que hay como una idea de la escritura como una experiencia, ¿no? Que uno la va a atravesar y se va a transformar también con eso, porque eso creo que lo aprendí también con la escritura de Luisa, de dejarse llevar y todo lo que uno se puede, lo que nos sorprende, ¿no? Cuando nos dejamos llevar. Y en ese sentido yo escribo así también, escribo muy abierta con algunas pequeñas intuiciones, temas que me interesan y que voy de algún modo a investigar, pero después hay como algo que va a suceder ahí. Y en ese sentido, bueno, para mí son las mañanas en que en general eso puede llegar a suceder. Y también escribo por las mañanas cuando puedo, pero después está eso también, ¿no? Que es una vida que tiene muchas otras atracciones de todo tipo, laborales, domésticas, y sí
soy alguien que anota mucho. Luisa me decía, tenés tu cuadernito, siempre tengo un cuadernito y confío también en ese momento preparatorio, ¿no? Luisa habla a veces de estado de novela, ¿no? Creo que hay como un estado en que una está como más permeable y se deja atravesar por las cosas y ahí también es donde se sorprende. Entonces ese estado de anotación, se podría decir en mi caso, ¿no? De estar ahí tomando pequeñas notas que pueden después derivar en historias, y eso es lo lindo también de los géneros, ¿no? Porque en un cuento, bueno, por ahí de una pequeña nota se puede desarrollar, y la novela de golpe necesita de una red, ¿no? de anotaciones, y también me parece que cada libro tiene como su método, ¿no? Entonces, y distintas formas de anotación para cada libro. Eso a mí me pasa mucho, ¿no? Que por ahí tengo, para un libro creo como una especie de diario, ¿no? Para otro libro, por ahí no tengo listas. Y eso es parte de esa experiencia también, que no está predada, ¿no? Está como que te va, el propio hacer te va señalando qué tenés que hacer para seguir, porque también está eso, ¿no? Creo que ayer hablábamos de una oposición entre insistencia y exigencia, ¿no? O sea, insistir más que exigirse, ¿no? Eso a mí me había gustado eso, porque por ahí hay que insistir, ¿no? Como en todo casi, ¿no? Pero sin estar como con una idea así, un ideal, ¿no? De dónde se va a llegar o lo que eso va a ser, ¿no? Y hay una necesidad de encontrar esa verdad profunda, a pesar nuestro, ¿no? Algo que se tiene que estar diciendo a través de uno. Muchos escritores hablan de ser escritos, ¿no? Muchas escritoras sobre todo, de ser escritos, porque no escribís, sino que de alguna manera sos escrita. Sí. Y eso es una experiencia muy profunda, la sorpresa, lo que de dejarse llevar que mencionabas. Y el tema sorpresa es maravilloso, porque después crecen, los personajes empiezan a crecer, los personajes cobran vida propia, toman sus decisiones, y uno hay que respetarlas, porque si vamos a querer tergiversar y querer demostrar esto, querer tener un mensaje, yo quiero decir esto, arruinamos la prosa, arruinamos la verdad profunda de aquello. Lo que vamos a encontrar es una verdad profunda que nos excede totalmente, a veces no nos gusta para nada. Clarice Lispector, ya la hemos nombrado, decía que para escribir me sitúo en un vacío que es extremadamente peligroso, porque de ese vacío extraigo sangre. Es decir, te encontrás con las partes oscuras de uno mismo. Sí, yo siempre digo que el terror de la página en blanco no es el terror de la página en blanco, es el terror del alma en negro, o sea, aquello que no sabemos que va a ir apareciendo. Lo que estaba contando el otro día en Salamanca, porque me preguntaron, era si yo sufro al escribir, es porque tengo unos textos muy, muy fuertes, muy duros. Y lo raro, lo que pensé ahora que me sucede, es que mientras los estoy escribiendo, resulta exultante, está saliendo, hay un ritmo que se está respondiendo a una vitalidad, se está respondiendo a alguna fuerza, a una energía. Después lo lees y te querés morir, porque es muy brutal, que es lo que uno ha escrito. Pero es esa sinceridad profunda, con aquello que tiene que ser dicho, ni siquiera con una misma. Es una sinceridad en la cual estuve pensando últimamente también, porque acaba de salir justamente un libro con mis crónicas periodistas de siglos atrás, porque fui periodista desde muy joven, y se llama La mirada horizontal. Y esa es la mirada horizontal, yo creo que es la del periodismo, la que capta todas las cosas de tu alrededor, tenés que usar esos datos, el buen periodismo, cosa que ahora desconocemos en esencia. Eso ha caído en desuso, digamos, ahora todo el mundo te cuenta, los periodistas cuentan lo que quieren que sea la realidad y no lo que es. Y de vez en cuando quieren cosas atroces, muy a menudo. Entonces la mirada horizontal es esa, y la mirada vertical es la de la literatura, que profundiza en esta cosa del pozo que hablábamos.
Y el momento del cruce de esas dos líneas, la vertical y la horizontal, tiene que ser un momento de absoluta sinceridad, que tiene que haber una especie de absoluta sinceridad con los datos del periodismo y absoluta sinceridad con aquello que va a estar siendo contado a través de la ficción. Con lo cual yo defiendo la ficción mucho, yo creo que Paloma también, porque la ficción está diciendo verdades que tenemos que aprender a leer por debajo por debajo, entre líneas, ¿no? Por debajo de la anécdota algo está sucediendo, lo percibimos en las buenas novelas que leemos, ¿no? Algo está sucediendo que nos enseña a leer adentro del lenguaje. Entonces hay una frase de Martí que a mí me gusta mucho, que le he adoptado últimamente, que dice, el lenguaje, la lengua, dice él, pero la lengua, el lenguaje no es el caballo del pensamiento, es el jinete. Así que hay que dejarse llevar por ese ritmo, por ese lenguaje, por aquella voz que escuchamos cuando estamos escribiendo bien, ¿no? Que no siempre sucede, es cierto, mucho va al canasto de basura. Sí. Sí, me acordaba recién de una frase. Me pregunto una cosa, ¿la oyen bien a Paloma ustedes allá en el fondo? Pues, bueno, sí. Me tranquiliza. Paloma habla muy suave. Me agarró un ataque maternal. Que su lengua también es el portugués. Sí. Sí, por ahí tiene algo que ver, ¿no? Sí. Sí, me acordaba de una frase de Joan Didion, no sé si les gusta, es una escritora que me gusta mucho y que también es una periodista increíble y que ella, en un texto muy lindo que se llama Why I Write, ella dice que no sé pensar, ¿no? Tiene una idea así de que no sé pensar y eso me hacía pensar en eso que decías, ¿no? Que es dejarse llevar tiene que ver con ese no saber pensar, ¿no? Porque obvio que ella está diciendo eso, que se deja llevar por el lenguaje y que no está tratando de controlarlo, ¿no? Y de ponerlo como en argumentos, ¿no? Y lo utiliza incluso para su trabajo de periodismo, no sé cómo llamar, porque los textos de ella son como también así, ¿no? Que van hacia el ensayo y eso me parece que para mí es como bastante importante esa idea de que es como otra forma de pensar, se podría decir también, ¿no? Porque la literatura de Clarice es una literatura muy pensante, incluso se lee mucho, ¿no? Así como filosóficamente, pero sin embargo es como que viene de otro lado y ella también lo siente como viniendo de otro lado, ¿no? Hay una entrevista que les recomiendo mucho, que está en YouTube, se puede ver, de Clarice, filmada, ¿no? Y ella es una entrevista ya más hacia el final de su vida, quizás el 76, algo así. Ella está bastante frágil y dice que cuando no está escribiendo es como si estuviera muerta, ¿no? Y dice, ahora estoy muerta, ¿no? Es como una cosa muy fuerte, no sé si ya la vieron. Y eso, ¿no? Que también tenía que ver con lo que decía Luisa, de quizás el aspecto de maldición de esto, ¿no? Que son esos intervalos, que también lo dicen muchas escritoras, que siempre como que hay que volver a empezar, ¿no? Así es, siempre Eso también creo que esos espacios también vacíos tienen que ver con la idea de que lo podré hacer de nuevo, ¿no? Es como siempre, y eso sí me parece que es algo muy instigante, pero muy angustiante también, del oficio. De este oficio, ¿no? Sí, a veces pasa que uno dice, ay, qué suerte, ya encontré este sistema de encarar los cuentos en este lenguaje, esta cosa, y el siguiente cuento se niega a entrar ahí. Ya no, ya tiene que encontrar su propio ritmo, su propia voz. Mis textos son muy distintos unos de otros, mis novelas son absolutamente distintas. Hay una esencia que se nota, hay un estilo, hay algo detrás, pero los lenguajes, las cosas son tan raros. A mí, yo las releo algunas cosas de golpe porque me toca leerlas en público, alguna cosa así, si no, no lo hago, y me asombro, porque digo, yo hablaba así, yo escribí esto, y ya no está más, está ahí, pero no está más en mí. Es lindo también, ¿no? Es como exultante también. De una cosa que decía, estaba recordándome de una cita que hace Cortázar. Cuenta que un niño inglés, que dibujaba muy bien, un niño como de 6 años, creo que La Vuelta al Mundo en 80, La Vuelta al Día en 80 Mundos,
en honor a la librería. Ahí lo cuenta, dice que este niño inglés dibujaba muy bien, dice, ¿cómo haces? Digo, 6 años tenía, ¿cómo haces? Y dice, I think, Cortázar la cita en inglés y no lo analiza. El niño dice, I think and then I draw a line around my think. Entonces yo pienso y dibujo una línea alrededor de mi pienso. No tiene palabra para decir pensamiento, no tiene palabra para eso. Pero es maravilloso si uno lo piensa desde este lugar gramáticamente, porque no es el pensar, que es una cosa ya condensada, rígida, coagulada. No es el pensamiento, no es el pensamiento, perdón, es el acto de pensar. Entonces uno traza una línea en ese acto del pensar, pero ese acto de pensar dentro de esas líneas está libre y entra en diálogo, y esa es la complicidad de la escritura, con quien lo va a leer. Y de golpe las lecturas, las interpretaciones son totalmente ajenas a una y te sorprenden o te disgustan, pero es muy interesante cómo entra otra mirada o otra accionar dentro de lo que hemos presentado desde un lugar y de golpe te abren puertas, ¿no? Siempre es un abrir puertas, pero te abren puertas a una comprensión que no te habías dado cuenta antes. Ahora estabais hablando de llenarse del lenguaje, habéis puesto ejemplos de mujeres, aunque citabas ahora a Cortázar. ¿El hecho de ser mujeres ha afectado al tipo de escritura o creéis que no? ¿O a los modelos? No sé. Después hablo yo de Paloma. Yo ya hablé mucho. Sí, creo que sí. Creo que hay, háblame más fuerte. Sí, bueno, hablo más fuerte. Sí, creo que sí, eso que decía Luisa de escribir con el cuerpo, yo lo siento muy así también, como algo que tiene de algún modo que ver con el cuerpo y con el deseo y con mucho que tiene que estar relacionado con ser mujer, aunque ser mujer es muchas cosas, ¿no? Pero sí, lo siento, además lo siento como una sororidad también, como algo que tiene que ver con estas mujeres con las cuales uno aprende y que para mí tiene mucho que ver también con una desjerarquización, ¿no? Entre temas, ¿no? Poder hablar de algo muy político y algo junto con algo muy íntimo, ¿no? Como algo que también siempre para mí está al borde también de algo de lo desimportante, de lo que puede parecer desimportante. Entonces la escritura de mujeres para mí también va muy para ese lugar. Y en ese sentido, bueno, después eso cambia mucho, ¿no? Como si le dice escritura femenina o de escritura de mujeres, creo que eso es bastante cambiante, es difícil. En este momento incluso me parece que estamos como también revisando esos modos de llamar, ¿no? El otro día estaba en una jornada transfeminista, entonces también como que todo eso está como muy cambiante y a mí me gustan esos debates, creo que está bueno poder conversar con esos debates y en este momento me parece que desde Latinoamérica por lo menos me gusta el lugar de estar asociada al feminismo y porque todo lo que está pasando en el campo del feminismo me parece interesante y políticamente quizás lo más interesante que está pasando. Entonces también esa conversación tiene que ver con eso, ¿no? Con poder, digamos, con poder estar en esa conversación con otras mujeres y yo realmente me siento como parte de algo que son muchas mujeres, ¿no? Estas mujeres que con las cuales trabajo, leo y convivo también. ¿Qué diría Mario Benedetti? Lo estoy mirando ahora de esta conversación. Al mismo tiempo, qué maravilla la muestra que tienen ahí al lado sobre la igualdad de géneros, ¿no? Así que hay una compensación ahí.
Yo es algo que lo vengo reflexionando mucho, porque venimos de los viejos feminismos, yo vengo de los feminismos de los años 60, 70, he transitado muchos feminismos, y siempre se ha pensado la cuestión del lenguaje mucho, y yo creo que sí, que hay una carga emocional distinta, las palabras son las mismas, la gramática es la misma, pero el uso de los vocablos, la carga emocional es distinta, y además la mujer históricamente viene del no aprendizaje, viene de una limitación. Entonces yo creo que esa limitación te lleva a conocer así escondrijos del lenguaje, vericuetos oscuros, los sótanos oscuros, los altillos donde está la loca de la casa, esas situaciones que son muy, muy valiosas para la escritura, es cuestión de liberarse. Marguerite Duras dice que si una mujer no escribe desde el deseo, entonces está plagiando. Y un poco lo que decía Paloma recién de las mujeres, del colectivo, Lacan decía que la mujer no existe. Existen las mujeres como plural, no, la mujer platónica, digamos, no existe. Existe la mujer aristotélica, es un grupo. ¿Por qué? Pero él decía esto y era para matarlo. De hecho murió, así que ya es imposible cometer ese magnicidio, digamos. Porque la mujer no puede decir su gozo. Bueno, las escritoras últimamente, y desde mucho tiempo lo venían diciendo muchas escritoras, y ahora todas se han liberado y lo están diciendo desde todos los lugares, respondiendo a la premisa de Marguerite Duras de decir su deseo. Es decir, el lenguaje es deseo. Y el deseo es distinto en hombre o mujer, o en transexuales, travestis, es decir, esa forma del deseo tiene que estar liberada en esa escritura, indirectamente, no contando necesariamente las intimidades, aunque porque no. Pero ahí es donde la cosa. Entonces yo de eso voy a hablar quizá mañana en la librería, porque está mi libro El Mañana, no solamente haciendo honor al nombre, pero El Mañana es el nombre de un barco donde van 18 escritoras y las toman presas, bueno, después lo contaré. Y es toda una elaboración, es una novela de conjeturas sobre si hay o no hay un abordamiento, un acercamiento al lenguaje desde otro lugar entre la mujer y el hombre, y si lo que piensan las mujeres no es peligroso. Es peligroso para el patriarcado. Y de hecho está temblando ahora con el lenguaje inclusivo. Entonces ahí que es muy incómoda y qué sé yo, y no tan bonita, pero nos acostumbraremos a hacer una toma de conciencia sideral. Es importantísimo de golpe descubrir cómo el patriarcado tenía enclaustradas a las mujeres en un plural que no la incluía, en una invisibilización. Y venimos peleando la invisibilización desde hace 70 años, pero bueno, algunas más que otras. Pero es importante eso, ¿no? Las dos estáis hablando de alguna manera de lo que sale de vosotras, de lo que sale del cuerpo. ¿Hay mucho de vosotras en la escritura? Porque Luisa, yo he leído, a veces dices, no hay casi nada mío, y otras veces dices, sí, hay cosas mías transfiguradas, no sé. Fíjate. Y Paloma ha hablado también incluso de experiencias personales con su hermana, en fin, no sé. Sí, yo he escrito menos experiencias personales, salvo un libro del cual reniego que se llama Los deseos oscuros y los otros, que es un poco demasiado personal. A mí me encanta ese me libro. lo arrancaron de las manos, un diario íntimo, pero es lo único. Si no, casi no hay experiencias personales, pero me robo cosas a mí misma para regalárselos a algunos. Pero hay mucho de nosotros. Pues si de eso de Paloma y Melena, a mí, esas energías distintas que ustedes están percibiendo acá, están en esos libros. Entonces todo ese impulso, todo ese ritmo interior, toda esa energía distinta, es lindísimo cuando aparece de verdad, y hay una sinceridad también en esa energía, hay una sinceridad también en la obra de Paloma, de una sutileza, esa delicadeza, de tocar las cosas apenas, y sin embargo todo se sabe. Yo soy más brutal, más frontal, aunque no sé, pero es distinto, es otro eso. Así que hay algo de cada uno, pero no autobiográfico, en mi caso. Absolutamente no. De hecho, lo que tengo una autobiografía apócrifa, que el yo de la primera persona, no lo cuenta en primera persona. No es en primera persona, ¿no? Ya no me acuerdo. La travesía. Ah, la travesía. No tiene nada que ver conmigo, toda su historia, pero todos los personajes que la rodean son amigos míos de Nueva York, y mi vida los nombra muchos con nombre propio. Novela negra también. Novela negra también, pero no tanto. Pero en la travesía, que vuelve a entrar a Bataurel y todo eso, ahí ya explota. Ese Bolek y todos se llaman por su nombre. Así que yo me disfrazo.
Porque si no, no podría, si no me moriría de tedio contando lo que ya sé. El Sí, secreto, pero- y eso lo dicen todos, de Felisberto Hernández para atrás, para adelante, para todos lados, hay que escribir lo que no se sabe sobre lo que se sabe. Si no, bueno, por lo menos yo he tenido planes de escribir una novela, así capítulo por capítulo, como te dicen los hombres serios que hay que escribir. Y cuando me puse a escribir eso me moría de aburrimiento. Mi aburrimiento trasciende a la página. Entonces empecé a escribir el capítulo anterior, otro capítulo antes, a ver cómo podía entrar en eso que ya tenía escrito para poder abordarlo. Y finalmente toda esta, que había escrito como 300 páginas, se comprimió en un cuento que se llama Cuarta Versión. Porque te xereteé, y vi cuál es la esencia, qué se está diciendo a través de uno. Eso es lo importante que hay que encontrar. Porque lo que uno quiere decir es de una limitación Sí, pero poco interesante. lo autobiográfico. Hay una escritora, una poeta brasileña que a mí me encanta, que se llama Ana Cristina César, y que tiene un poema en que dice que lo biográfico son como mosquitos que no me sueltan. y yo tengo como esa pulsión así de estar... tiene que ver como con contar la vida mientras una la vive y viceversa, ¿no? Es como algo que uno está como todo el tiempo en ese juego entre lo vivido y lo contado. Y sí, en ese sentido muy distinto. Tengo una escritura muy de esa experiencia vivida, como, bueno, escritores y escritoras que me gustan mucho. Perec, por ejemplo, es alguien que es una... O mismo Durano, que es alguien que vuelve siempre a ciertas situaciones, ¿no? Hay como ciertas obsesiones también que siempre vuelven. Y me acordaba ahora de una escena, se deben acordar de una escena de la última película, creo que es la última película de Almodóvar, Dolor y Gloria, que la madre le dice: detesto la autoficción. ¿Se acuerdan de esa escena? Es una escena buenísima. Ella está como, porque él le empieza a decir que está haciendo una película que va a contar de las amigas y la madre le dice: detesto. Y yo a veces me pasa eso de decir: detesto la autoficción, ya no puedo más con esto, no quiero más. Pero es como los mosquitos que no te sueltan, y volver y hacer como eso de otros modos, porque también nunca se cuenta lo que ya se contó, ¿no? Se está como siempre en un punto descubriendo de nuevo pero de todos modos, eso dicho eso, que efectivamente trabajo mucho con esa frontera entre lo autobiográfico y lo ficcional, como un juego también, ¿no? Debo decir, porque también poner, por ejemplo, el nombre propio en un texto es siempre provocar al lector, ¿no? En esa frontera, a la lectora, ¿no? De decir, bueno, esto no es, ¿no? Y también un modo de reinventarse. Pero esta novela que salió ahora, que está saliendo ahora en español, es una novela que me hace pensar que también qué es lo autobiográfico, ¿no? Porque en realidad es una novela que es muy autobiográfica, en un sentido bastante inconfesable incluso, pero sin embargo no está ese juego, ¿no? Y quien la lea en principio no va a percibir esa conexión, porque son personajes creados y entonces también está eso, ¿no? Que a veces... y me gustó mucho esa experiencia, de dejarme llevar por estos personajes que tienen otra vida, ¿no? Habéis hablado de novelas o de cuentos o de textos que de repente pues tenéis que tirar a la basura, ¿no? De textos que os gustaría que no se hubieran publicado. Pero y al revés, el texto que más os gusta, la novela que más os gusta o la que más os identifica, no sé. Eso no sabría decirte, pero los textos que para tirar a la basura los rescaté. ¿Sí? No todos, con cuidado, los que tiraron a la basura están a la basura. Pero cuando salió esta novela El Mañana, fue reeditada 10 años después de su primera publicación, de su primera edición. Y
buscando alguna otra cosa, me encontré en la computadora con un montón de caminos abandonados, que yo asumía, porque es una novela que me llevó 7 años escritura. Entonces no me pasé 7 años escribiendo la novela, como es lógico suponer, hice 10 millones de cosas, viajé a todos lados, hice 1000 notas periodísticas, 18.000 conferencias, cursos, de todo. Habré escrito otros libros, y microrelatos y cosas. Bah. Entonces perdí el hilo. Y ese hilo me costaba mucho encontrarlo, Entonces empezaba a escribir cosas racionales bien, que fueron quedando. Entonces, en un momento dado entró un narrador, y este narrador habla, porque yo soy el narrador, que es un truco de Clarice Lispector, no lo copié porque en ese momento no lo tuve presente, pero evidentemente son las cosas que uno ha absorbido. Aparece este narrador que quiere contar la historia, pero mi narrador tiene una zona que le dicta que no haga eso y que haga tal otra cosa. Y te cuenta toda una larga historia del narrador que después lo saqué. Después me encontré con que había escrito como 5 o 6 finales posibles, racionales, pero no eran el final que correspondía a ese inicio de esa historia. Entonces, un montón de temas así que después fueron descartados porque, si bien están bien escritos, son buenos, traicionan algo que había surgido de aquella pregunta inicial de por qué las meten presas y nace, cómo nació esa historia. Así que yo tenía que encontrar de nuevo el cauce de ese río. Y me costó mucho encontrarlo. Pero todos esos pasos erróneos, pero necesarios quizá para volver al cauce, están en una cosa que por la mañana por ahí lo traigo, que se llama Carta de Navegación. Entonces me publicaron un folletito muy mono, que se llama Carta de Navegación, que va, navegación del mañana es un barco, donde van 18 escritoras que las toman presas, las acusan de terroristas, de todo, y no saben por qué. Ellas estaban haciendo un simposio flotante, nadie sabe por qué, si encontraron algo del lenguaje que ellas mismas no saben, etc. Entonces, es esa cosa que uno va necesitando, pero esa íntima sensación de que adentro de ese texto que has escrito hay una continuidad, pero hay que encontrarla, como en la historia de Novela Negra, que yo tenía que encontrar el motivo desde adentro del texto, no motivos que a mí se me ocurrían racionalmente. Lo encuentro después, y ahí entran algo que no sé si vos has experimentado, que a mí me encantan, que son los personajes intrusos. Yo los llamo personajes intrusos. Cuando están escribiendo, están todos estos personajes actuando, y aparece uno que se integra al grupo, digamos, y cambia toda la distorsión, mueve un ángulo, unos grados de ángulo, y todo va para otro lugar. Y es muy interesante ese momento en que la novela se dispara para otro lado, porque entró este personaje, que en el caso del mañana es uno que se llama el Negro Saldívar, que es un pícaro de 7 suelas. Me encantó. Porque uno también le toma cariño a los personajes, algunos los odia, ¿no? Me ha tocado odiar personajes y tener que saber, ese sí, un personaje concreto, que era el Brujo López Rega. Estuve escribiendo esa novela y le tuve que dar la palabra, porque si yo lo escribo en tercera persona, lo juzgo. Y me parecía tremendo, y no podés juzgar. No está hecha, la novela no está hecha para emitir juicios. Para eso están las columnas periodísticas, están un montón de columnas de opiniones, hay un montón de otros los ensayos, hay un montón de otros géneros, pero la novela no es para eso. Entonces le di la palabra y me ganó. El tipo me comió porque dominó el lenguaje, usaba, todos sus verbos eran performativos, todo sucedía mientras lo decía, era un brujo realmente, así. Entonces traté de incorporarme a la novela, entrar, dije yo, Luisa Valenzuela, va a entrar acá, bla, bla. Y me tuve que ir porque o lo mataba, y entonces distorsionaba la realidad, porque no podés interferir de tal manera, es muy rara la sensación. Y entonces me tuve que ir de la novela como escritora, pero me quedé como personaje más. Y la novela siguió su curso. Todo el mundo decía, qué buen recurso, qué buena... y nació solo, no es que yo me propuse hacer eso. Y ahí es lo que estamos tratando de comunicar hoy, ¿no es cierto?, con Paloma. Todo aquello que nace, pero de un estado muy especial de conciencia, ¿no? De un estado muy especial donde uno puede permitirse pues entender
porque ahí está donde entra la parte correctora. Después uno tiene que corregir, ajustar tornillos, armar todo el trabajo literario como tal. Pero esa instancia donde se sabe si uno está habiendo una sinceridad profunda y real, o estamos jugando a ser muy inteligentes. Sí, tal cual. Sí, creo que hay eso, como percibir, ¿no? Que hay algo ahí que... Sí, varias cosas que pensaba mientras hablabas. Una sobre la pregunta que había hecho Beatriz, y la verdad es que yo tengo muy buena relación con mis libros, y cuando en realidad me pasó que les decía que tengo como una carrera académica y tengo una pésima relación con mi tesis de doctorado, y me pasó eso, que esa tesis de doctorado medio que se transformó en una novela, mi primera novela, y eso fue muy fuerte para mí, como un marco de decir, bueno, mira, yo me relaciono bien con esto, ¿no? O sea, que con sus imperfecciones, las quiero, ¿no? Quiero las imperfecciones de mis libros literarios, no sé, y no me pasa tanto lo mismo con la crítica, y tengo una relación así como de eso, de que veo qué podría haber sido distinto, y sin embargo me parece que fue lo que pude hacer, y me... Tiene que ver con esto de la experiencia también, ¿no? Con que atravesar ese libro fue algo que me transformó y que tiene un valor que tiene que ver con eso, donde llegué, ¿no? Donde se pudo llegar. Y eso por un lado, entonces como una relación que no podría decir, que tenía que ver con esto también que les decía, que cada libro tiene como su proceso, y que hay como un respeto sobre eso que pasó y cómo pasó. Pero pensaba también cuando Luisa hablaba de estos personajes, ¿no? Que realmente hay personajes que aparecen, yo qué sé, en algún lugar, por ejemplo, la amiga coreana, y que de golpe generan como una tensión adentro. Y pensaba que sí, que aparecen estos personajes que le dan hacen como un desvío, ¿no? Y en la novela que publiqué el año pasado en portugués, que se llama Prehistoria, es una novela que es como una especie de carta a una pareja que se separa por cuestiones políticas, sobre todo, que es algo que está como muy en Brasil, muy presente ese tema, en Argentina también, la grieta, y bueno, una cuestión así como de una ruptura, ¿no? Que se genera de golpe en todos niveles de la sociedad. Y la novela habla sobre eso. Y de golpe aparece un personaje que es el abuelo, y que tiene mucho que ver con esta figura de la cual Luisa hablaba, que este abuelo me quería enseñar español. Esa es una cosa que Vecino siempre trataba cuando iba a Brasil. Y ese personaje es como que le da esta estructura muy dicotómica, ¿no? En la novela, entre este hombre y esta mujer, y de golpe aparece este tercer personaje que le da otra... desvía de eso que podría ser una división un poco rígida y simplificada, ¿no? Entonces eso es interesante, y eso es realmente algo, en mi caso igual que lo de Luisa, totalmente imprevisto, ¿no? Que de golpe una asociación, un recuerdo, aunque estoy hablando en esta novela, incluso en esta novela Prehistoria, yo me había propuesto no mentir. Era esta cuestión de la sinceridad, era como... Porque una cosa es ficcionalizar, sí. Una cosa es inventar cosas, pero no es mentir, ¿no? Sí, mentir es otra cosa. Era una cosa como rara que yo tenía en la cabeza, ¿no? Que era como que iba a ir a fondo en lo que pasó, ¿no? Y bueno, y estaba con eso. Y eso me parece, sí, como dejarse también sorprender por estos personajes es algo muy fuerte. Bueno, yo para cerrar, porque yo creo que ya estamos cansando un poco a la gente, pero quiero contar ahora mi última experiencia al respecto, a ver si sirve de algo para
transmitir entusiasmos a la escritura o a la lectura, que sería lo principal. A Borges le preguntaron qué hacer con los jóvenes poetas y él dijo disuadirlos. Así que no sé qué estamos haciendo acá nosotras, tratando de convencer que lo bueno que es escribir. Como nacen los personajes, nacen las historias, un buen día aparece un cuento, porque yo escribo muchos cuentos, yo creo mucho en el género cuento, a mí me gusta mucho el género cuento. Y los editores prefieren la novela, pero el género de cuento es maravilloso y el buen cuento es algo muy, muy especial. Me nace un excomisario que le gusta la pintura, le gusta mucho la pintura, entonces quiere llevar al nieto y descubren una confesión de asesinato, la descubre él en esta historia, no les cuento porque está en la novela que van a leer dentro de un tiempo que acaba de salir, que se llama Fiscal muere, lo incorporé. Entonces este excomisario nace este personaje, de un excomisario culto, raro, rara avis, porque los comisarios generalmente ni hablemos, sobre todo los argentinos, pero este no. Y bien, escribo mi cuento, muy bien, estoy muy contenta, el cuento se llama La Mancha Roja, y una mañana despierto en esta teoría de que estoy escuchando lo que viene, con toda armada perfectamente cómo ocurrió una muerte muy extraña en la Argentina, que fue la del fiscal Nisman, cuyo nombre no menciono nunca, salvo en este momento y en 18.000 otros momentos, pero en público, sino por escrito, era un fiscal que estaba investigando, no sé si ustedes vieron la serie de Netflix, estaba investigando un atentado muy importante terrorista en la Argentina contra una central judía durante años, y él investigaba y nunca llegaba a conclusiones y distorsionaba las pruebas de una manera feroz. De golpe este tipo decide volver de un viaje y hacer una gran denuncia contra la presidenta de ese momento, y esto era un jueves, el domingo aparece muerto a la noche. En un baño cerrado, él entorpeciendo la puerta, en su apartamento que no se podía entrar, que hubo que entrar, bueno. Pero evidentemente era un suicidio posiblemente inducido, pero la oposición se encargó cuidadosa, la oposición y el resto del mundo que no quería ese gobierno llamado populista, a decir que era un asesinato y que lo asesinó el gobierno porque no quería esta acusación, esta denuncia. La denuncia era totalmente endeble, no se sostuvo nunca, de hecho ahora ya la desmontaron totalmente, pero esto fue en el 2015, pero sirvió para acabar con ese gobierno. Las siguientes elecciones entró el neoliberalismo, la ultraderecha y toda esta muerte que fue usada, pero vilmente usada. Yo me despierto en junio de este año con la respuesta de cómo ocurre esta muerte en este cuarto cerrado de este tipo que por ahí no pensaba suicidarse. Pero impecable. Pero me doy cuenta que no soy yo la que descubre eso, fue el excomisario. Mi excomisario Masachesi, que del cuento aquel hace la investigación, porque hay una parte de uno que de los personajes cobran vidas, deben formar parte de alguna sección muy profunda cerebral o algo que son un símbolo de algo, ¿no? El hecho es que me doy cuenta, pero escribo la novela, pero me exigió contar su vida hasta llegar a la perfecta denuncia. Bueno, él no hace la denuncia porque se ríen de él, lo jubilan temprano y todo, porque la policía no quiere escuchar esta teoría porque quieren acusar al gobierno, les convenía que haya sido asesinado. Entonces la deducción del fiscal queda atrapada y el fiscal no les cuento la historia. El hecho es que como un personaje lo lleva a una escritora a otra situación, una deducción, debo decir, brillante, bueno, humildemente, pero como es de él, no es mía. Es decir, que es muy plausible, no creo que haya ocurrido así, pero es muy factible. Todo un teje-maneje donde los grandes servicios secretos mueven los hilos para que esta muerte ocurra. Y después voy descubriendo pautas que yo iba tirando antes, por eso seguía pensando una parte de mi cerebro, pero ignorada por mí. Sabemos que el cerebro es infinitamente más rico que lo que sabemos, de lo que es conocido, la parte que aflora, digamos. Siguió trabajando el tema y encontró una respuesta. Así que
Y que se Me cruza siento muy bien. Mientras tanto metí otra novela que era una sí, experiencia. Eso iba a decir, Sí. que en el medio se mete la historia de la novela y de De esta cómo escribir, mujer, de cómo ¿no? escribir, Claro. de cómo escribir, porque estaba haciendo, en ese momento estaba experimentando en un texto de cómo describir algo de la nada, cero, porque siempre había una pregunta, había un disparador para mis novelas. Y cuando escribo Cola de lagartija me preguntaba por qué nuestro país, que se supone tan culto, etcétera, etcétera, estaba en manos de un brujo, que era López Rega, etcétera. Entonces, o me interesaba explorar lo del lenguaje, después me daba cuenta, pero sabía que había una cosa antes que estaba ahí. En este caso no había nada, cero. Entonces dije, uno tiene que poder armar una novela de cero. Y empiezo a escribir y hay comentarios, porque les digo, ¿cómo sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sé yo? Y la incorporé. Y jugó muy bien para destrabar este bloqueo emocional que tiene el excomisario de poder contar su deducción. Y al final la teoría es que, bueno, contémoslo, pero no lo podemos contar, dice la mujer. Y le dice, bueno, hagamos una novela, dice, ficción, dice, porque en este momento, y yo esto lo creo, y esto es una verdad profunda, que digo, esto ya es mi propia idea, es mucho más verdad, se accede mucho más a la verdad con la ficción que con un periodismo, porque te dicen cualquier cosa. Y esto es Entonces, muy interesante, el acceso a la verdad a través de la ficción, ¿no? lo que decías de los libros que a veces se fusionan, ¿no? Sí. No sé, a mí me pasó con estos libros recientes que son como uno, son medio sombra del otro y a veces se cruzan también, ¿no? Uno tiene una idea de algo que parece que es un libro y después se van desdoblando o confluyen de algún modo y eso y en el caso, a mí me pasó que tenía un libro, en realidad un proyecto que se llamaba No escribir, porque estaba investigando sobre la novela no escrita de Roland Barthes. No sé si conocen ese episodio. Bueno, su último seminario se llamó La preparación de la novela, una novela que se llamaría Vita Nova y que él nunca llegó a escribir. Y yo estaba con eso y tratando de escribir una especie de diario medio ficcional de Roland Barthes y no me salía. Y al final eso no me salió, pero me salieron estas otras dos cosas que son como muy distintas entre sí. Y que son como eso, ¿no? Como dos caras, dos posibilidades así de seguir ciertas preguntas. Estabais hablando, incluso decías antes, Paloma, a veces se mezclan temas políticos con temas muy personales, muy íntimos. Ya no solamente en vuestra escritura, ¿creéis que en la escritura de mujeres hoy se están tratando temas diferentes? Hay cierta evolución. Ha habido una imagen de escritura de mujer de temas muy personales, muy vinculados a lo amoroso. Sí. Entonces, ¿creéis que ha habido una evolución, que ahora mismo se presentan todos los temas o hay una preeminencia de determinadas cuestiones? No sé cómo lo veis, este panorama, digamos, por lo menos en Latinoamérica. Sí, yo más vale de lo que decía antes, me parece que en la escritura de mujeres noto cada vez más, o no sé, o por lo menos desde este lugar que transfeminista quizás, una indistinción, ¿no? Entre lo político y lo íntimo, ¿no? Es como hay un escritor trans que a mí me gusta mucho, argentino, que se llama I. Acevedo, que escribe unos cuentos que son esos, son como un poco charlas y presentaciones que tratan de temas muy del momento, pero a la vez eso se mezcla con alguna historia de amor y eso que decía antes, ¿no? De que no haya una jerarquía así de lo que serían temas importantes. Y sí, no sé, igual me parece que las escritoras lo hicieron y a veces también lo que pasaba con Clarice Lispector, por ejemplo, pasaba mucho que la leían como una escritora desde la intimidad, ¿no? Claro. Y en realidad y ella escribe La hora de la estrella, que es su última novela que publica en vida, para deshacer eso, ¿no? Como, bueno, y entonces inventa todo eso que decía Luisa del narrador, del autor, ¿no? Para hablar de esta mujer Macabea, que es una mujer que a la vez
puede parecer que es una personaje totalmente ajena a la propia Clarice y no, porque también hay una fragilidad y una precariedad que es muy de ella, incluso de su historia de vida. Así que también es como las leen, ¿no? Las leyeron a las mujeres, ¿no? ¿Y qué fama les dan? Porque hubo un momento en que la escritura de la mujer y eran todas estas cosas melosas, así románticas, las pseudo novelas históricas, donde aparecían todos estos amantes o novias o qué sé yo qué de los personajes históricos. Era bastante atroz. Pero grandes escritoras hubo siempre, pero es cierto que no eran reconocidas a ese nivel político también. La escritura política de las mujeres da mucho miedo, eso le pasa al Osorio también, a gente que de golpe acá tiene mucho éxito, en Argentina las toman, yo misma, es decir, les toman un poco con guantes, porque les da un poco de miedo que la mujer... Yo creo que vemos un panorama bastante, vemos los grises, vemos matices de gris, que a veces los hombres no es que no los vean, pero se resisten a mostrarlos, prefieren el blanco y negro. No digo siempre, hay de todo, como es Botica, pero es así. Entonces, grandes escritoras y que han dicho todo profundamente ha habido siempre. Pero de golpe hubo un periodo bastante lamentable donde las escritoras que tenían negado la literatura femenina, las mujeres, escribían un feminismo falso, es decir, ponían ideas feministas actuales en personajes históricos, cosas así. Bueno, eso por suerte se acabó y ahora hay una caterva de mujeres escritoras jóvenes o más o menos jóvenes como Paloma que están haciendo una obra literaria estupenda. Y sí, yo creo que es distinta la mirada, ¿no? Es una mirada menos... que muchos escritores canónicos, porque es un tema de canon, no, dentro de los hombres también hay grandes variedades, ¿no? Así que sí, pero en nuestro país hubo siempre, y acá también, escritoras muy fuertes. Sí. Alfonsina Storni, esa es la mirada, lo que contaba Paloma recién de cómo se lee, ¿no? Hay un poema de Alfonsina Storni, nuestra poeta emblemática, así, en principios del siglo XX, que dice, tú me quieres blanca, tú me quieres alba, tú me quieres no sé qué. Y bueno, leído así, ay, tú me quieres, no, tú me quieres, es una exigencia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba, tú me quieres, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, es la lectura también que hace al poema. El ojo del espectador modifica. Es decir, es una historia de la cuántica, ya nos lo ha demostrado, que es la cosa, se lo modifica. Entonces ahora aprendimos a leer a las mujeres. Nos leemos mejor nosotras mismas. Si vuestra novela fuera, o vuestro relato fuera como una receta de cocina, ¿qué ingrediente no faltaría nunca? La sal. Yo creo que en el caso de Luisa el humor, ¿no? Bueno, esa es la sal de la vida. Exactamente, ¿verdad? Yo creo que sí, pero a veces aparece un poco solapado, ¿no? Porque yo creo que el humor salva y permite ver. Estaba recordando ayer, pero no me acuerdo el nombre de un fray, aunque quizá alguno de ustedes lo recuerda, que estaba con Fray Bartolomé de las Casas en la conquista de México, estos frailes buenos. Entonces los indios no tenían alma. Y este fray, no sé cuánto, que está en Salamanca, decidió que sí tenían alma porque reían. Entonces la risa era para ellos la expresión del alma. Me parece extraordinario, ¿no? La risa es la expresión del alma y es lo que nos salva muchas veces del horror, de todo lo que vivimos, porque, Dios mío, yo escribí todo un libro sobre durante la pandemia, durante todo el 2020 escribí un libro con mucho humor. Y era horrible, estaba muriendo todo el mundo, alrededor el mundo se estaba cayendo a pedazos, todo un espanto, y yo estaba ahí muerta de risa. Bueno, no sé si muerta de risa, pero escribiendo cuentos de la resiliencia, y esta que se enamora del escarabajo, porque era la única bestia que llegó a su casa y tiene esta amistad con el escarabajo, Kafka, y bueno, cosas así, porque tenés que entrar. Es la célebre historia de los chistes en los velorios, ¿no? Se cuentan chistes en los velorios porque hay una necesidad vital de enfrentar a la parca, enfrentar la némesis y ver un poco desde otro lugar. Por eso yo a veces que escribo cosas muy brutales de tortura y demás, de cosas que han pasado en la Argentina, que se escribía durante ese periodo, de golpe me sale un chiste en medio de un juego de palabras, ¿no? Porque el chiste no es un chiste directo, es un uso de la palabra que
te sorprende y da cierto humor. Y yo quería sacarlo, después decía, no, porque es el alivio cómico que se necesita en medio de todo este terror. Así que la sal, ¿a vos qué ingrediente te haría falta? Ay, no sé. Alguna, poquito de picante también, ¿no? Sí, sí. Bastante. Sí, no sé muy bien. Pero sí diría que, bueno, que está esto de esta doble mirada, ¿no? Como desplazada siempre, que tiene que ver Pero con la esta- cocina, Ah, Paloma, hay la que elegir cocina. un ingrediente, no. Yo creo que, bueno, ahora, el picante, el erotismo en la escritura actual creo que es un elemento muy Pero venimos importante. escribiendo erotismo en la escritura desde tiempo Sí, inmemorial. sí, De nuevo es lo que vos decías, no te Exactamente, leen, pero no. Sí. no te leen. Pero a mí en la pandemia yo escribí un cuento erótico y que me encantó. Tenía que ver con esa experiencia que decía Luisa, ¿no? De golpe en una situación como que en Brasil en este momento es muy, muy difícil no deslibidinizarse completamente con toda la situación que vivimos. Y sí me pareció interesante hacer las lecturas y también como entrar en un género, ¿no? Específico que sí, que es de toda la historia de la literatura, y sin embargo yo trataba de buscar algo que me parecía que tenía que ver también con una mirada de las mujeres sobre esto, y no lo encontraba. Siempre me parecía como algo como el erotismo muy marcado, sea por una proximidad con la muerte, con algo no más mórbido, más que no era lo que yo buscaba. Y después finalmente en la literatura japonesa me pareció que ahí había algo como... Ese erotismo sutil Sí, y brutal al mismo sí, tiempo. exacto, sí. De hecho, como- nos íbamos a ir con tus padres al Festival del Falo de Acero en Eso. Japón. La Exacto. pandemia nos frustró ese viaje al Festival del Falo de Acero. Y podría haber estado en el Sí, había estado entrado en una literatura En una- japonesa, sí. Argenjap. Sí, eso. Sí, pensaba en Barth también. Niponar puede ser también. Yo creo que ya tenemos que hacer el alivio cómico un poco y pedirle al público, al amable público, que nos pregunte cosas indiscretas. Vamos allá. Y yo que me lo traduzca, pues yo no oigo. Hola. Bueno, yo ¿Sí? No retransmita. es la voz, supongo. Yo quería preguntarte, Luisa, por tu obra Cambio de armas. Bueno, la primera pregunta es más para satisfacer mi curiosidad histórica, política. Me desespero y no oigo. Pues me lo está retransmitiendo, Sí, sí, discúlpame. sí, que tenemos Seguí. aquí. Vale. ¿Se me escucha mejor? Sí. Barbijo, no, barbijo. Les cuento desde ya, perdóname que te interrumpa después. Perdí un tímpano de muy chica, así que no tengo un oído direccional, así que de lejos me pierdo las... Así que si querés venir acá me encantaría, y discúlpame, sin barbijo, así valiente, fantástica. Bueno, pues si tapo me agacho. Cambio de armas. Que la primera pregunta era más para satisfacer mi curiosidad histórica, política, y la segunda más literaria, pero bueno, corrígeme si me equivoco, fue censurada en Argentina Sí, fue censurado. y luego se publicó en Estados Unidos. Pero yo quería preguntarte cómo operó realmente esa censura. O sea, tú intentaste publicar y ¿qué sucedió? Ahí lo que operó fue una autocensura posterior, es decir, que no lo mostré, pero no se lo mostré a nadie, el cuento Cambio de armas, después saqué todo el libro durante la dictadura, entonces supe que me tenía que ir para poder seguir escribiendo, así que salió en Estados Unidos, salió en muchos lados, y yo creí que había inventado mucho en ese cuento. Había aparte toda esta relación amorosa con el torturador, la falsa relación amorosa, y dije, bueno, estoy exagerando. Y cuando vienen los juicios, cuando termina la dictadura militar y aparecen los juicios a los militares, saltan historias de este tipo. Entonces escribí Simetrías, el cuento Simetrías, de estas dos historias que se van contando del 40 y pico y del 70 y pico. Y
Y sale un libro de cuentos mío que se llama Simetrías. Hay un montón de otros cuentos y este cuento largo que tiene la sección Simetrías, el cuento largo, que se llama Simetrías, el libro se llama Simetrías. La crítica argentina habló de todos los cuentos menos de Simetrías. No lo pudieron leer. No sé si leer si lo habrán leído, pero comentar. Sin embargo, estábamos en democracia completamente, perfecto, pero había como una sensación de culpa. Yo creo que hay influencia algo muy extraño, muy oscuro en la gente que ha tenido que vivir el terror y que se ha tenido que callar la boca. Entonces después no lo puede recibir. Así que fue muy rara la censura en ese sentido, porque era una censura no explícita, no censuraban, el libro estaba, circulaba, se leía, pero no lo comentaban. Después acá en Valencia, justamente, unos argentinos armaron un volumen de comentarios con el cuento Cambio de armas y simetrías que van juntos, Cambio de armas y simetrías, y unos Darocchi, Eugenia Darocchi, para comentar ese fenómeno. Pero es muy raro también, eso es un fenómeno que nos pasa a los escritores a menudo, quizás más, no sé, no creo, iba a decir más a las escritoras, pero no creo, a todos, que es la intuición, la captación de algo que está sucediendo que no te das cuenta. Yo cuando cuento esa historia, creo que la estoy inventando, y de golpe me cuento, hay una historia real, pero está pegada a esta. Cuando cuento el mañana, están estas mujeres arbitrariamente acusadas y presas, viene el neoliberalismo y mete presos a la gente llamada prevención preventiva, sin juicio, sin nada, porque sí, que acusaciones falsas. Viene el lawfare, ¿no? Entonces uno pesca lo que está en el aire, a pesar de uno. Porque mientras estás escribiendo no sabes que estás pescando nada, crees que estás inventando, ¿no? Y entonces esa cosa de cambio de armas, Cola de lagartija tampoco la pude publicar durante la dictadura. Cuando sale un libro anterior, que es Aquí pasan cosas raras, que toda la experiencia, es una experiencia muy interesante, que dice que llegué a la Argentina, había estado pasado un año en Barcelona, desde 74, 75, ahí llego a la Argentina, y no entiendo nada, porque había una violencia, había un terrorismo de Estado, todavía era una democracia, pero había muerto Perón, estaba la mujer, era un momento atroz de tantas crisis, porque este es un país que hace así, y no entiendo nada. Entonces dije, bueno, la única manera de captar algo es escribir un libro de cuentos en un mes. Entonces, ¿cómo hace uno para escribir un libro de cuentos en un mes? Iba a los cafés y escuchaba las conversaciones, y distorsiono, porque como se dan cuenta yo lo oigo mal. Entonces distorsionaba muchas conversaciones y cosas, y ahí iban surgiendo todos estos cuentos que los escribí efectivamente en un mes, después los corregí. Y el hecho es que el libro sale en el 76, ya entró la dictadura militar. Y entonces lo anunciaban como el primer libro de la época de López Rega, pero yo ya estaba señalada ahí. Entonces después, cuando sale como en la guerra, que viene después, ya hubo que censurar un poquito de cosas, limar cosas, para poder publicarlo en dictadura. Así que saqué toda una página cero, pasó una cosa, un fenómeno raro, pues es una historia que sucede en Barcelona, la escribí en Barcelona. Pero hay una página cero que escribí a posteriori, que es una tortura del personaje. Entonces la lees, es como un epílogo que aparece de prólogo, que lo lees toda de otra manera la novela con esa página cero. Hubo que sacarla, porque era la tortura, una escena de tortura muy fuerte en una página y media. Se sacó, pero quedó en el índice página cero. Pero todos creyeron que era un chiste mío, de que soy yo la página cero que no existe porque es cero. Pero era porque desapareció. Entonces, cuando salió el libro, en una reedición muy posterior con esa página, se leyó de otra manera. Entonces, ahí estamos de nuevo en la misma historia. ¿Cómo lees? ¿De dónde entras en la literatura? ¿Y cómo podés entrar en estas historias tan brutales como puede ser la de Cambio de armas? Precisamente en esa obra no es fortuito que las protagonistas sean mujeres, entiendo. Sigo con mi drama, pero vos seguís preguntando, que todo el mundo te escuche. En esa obra que no es fortuito que ¿Cómo? En esa obra no es fortuito que las protagonistas sean mujeres. Está claro. Eso es una frase que se dice ayer, es cierto que lo decían los torturadores. Decían que las mujeres las odiaban más, las trataban peor, porque decían son más valientes que nosotros, porque ellas luchan por una causa y nosotros estamos acá respondiendo órdenes, los torturadores militares. Pero hay un libro extraordinario que yo les recomiendo de Elvira Orfé,
que es una de estas escritoras argentinas, ves que después te dicen no escribían estas cosas eróticas y fuertes. Bueno, se llama La última conquista del ángel, y es sobre la tortura vista desde el punto de vista casi filosófico de unos torturadores. Es maravillosa La última conquista del ángel. Elvira Orfé, durante la dictadura, escribe este libro, ya casi al final, Viniendo en Venezuela. Se publica en Venezuela. Pues yo vuelvo a la Argentina, nos encontramos con Elvira en la Argentina. Después, cuando terminó la dictadura y ya están los juicios, me dice Elvira, ay, ¿te das cuenta lo que pasaba? Y nosotros no sabíamos nada. Y yo, Elvira, vos lo escribiste. Absolutamente como no sabíamos nada. Y dice, pero yo creí que estaba inventando. Y le creo. Pero lo estaba recibiendo así. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por traer ese tema a colación. Ahora además tenéis silla de entrevistador y todo, o sea que la podéis utilizar fácilmente. Mientras se animan, ¿qué os gusta más de la escritura a Paloma, de la escritura de Luisa y a Luisa de la escritura de Paloma? Porque Luisa, tú has estado en presentaciones de libros de Paloma te ha leído mucho. Me parece precioso. Bueno, yo admiro a Paloma esa sutileza enorme, esa sutileza, cala muy hondo y es como si no lo estuviera tocando. Hay una cosa así de un touch, como esos pianistas que parece que acarician el piano y sale todo divino. Yo siento que eso hace Paloma, es muy admirable, que es un poco la línea Clarice Lispector. Es esa línea, de una sutileza, de una cosa, y te está contando cosas muy fuertes, como si nada. Muy bien escrita, muy preciso, digna nieta de Ambrosio Vecino. Eso a mí me parece admirable. En todo, de sutileza, ese librito de Barthes, es una joyita, pequeños pensamientos, así. Eso. Y bueno, ella es maestra. Esa capacidad de ese humor y esa capacidad de hacer cruzar historias en novela negra con argentinos. Cuando la leí era como entrar en un mundo en que todo el tiempo también se estaba hablando del mundo, se estaba hablando de Nueva York, se estaba hablando de política y se estaba hablando de literatura todo el tiempo también, ¿no? Porque eso es como una pasión, ¿no? Hay como una cosa que es esa vitalidad que tiene Luisa, que es impresionante, en que todo el tiempo se está pensando, ¿no? lo que se escribe. A mí eso me impresionó desde un principio. También esa posibilidad de que la literatura se piense a sí misma y se esté a la vez haciendo, ¿no? Esa posibilidad de desdoblarse. Sí, de eso. No, se llama metaficción a veces, pero creo que es mucho más que eso, ¿no? Esa posibilidad de el metaverso. Dios mío. Sí, una escritora que, bueno, además de que... Luisa y a Paloma por acompañarnos. Gracias, Beatriz, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias.